Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es América Conde, pertenezco a la sección Sáyase de la materia Criminología con el profesor Berwin Manzanares. A continuación les relataré mi exposición sobre el tema número 9 del programa. Comienzo. Este tema va a hablar sobre la criminalidad y la personalidad que tiene dicho individuo cuando comete un crimen. Se dice que la formación de la personalidad y la estructuración de la personalidad criminal, según Sutherland, quien fue el que desarrolla este estudio, considera que en su teoría existen dos elementos fundamentales del aprendizaje de la formación de la personalidad delictiva. El primer elemento identifica el contenido de aquello que se aprende, las técnicas de comisión de los delitos, los motivos y las actitudes para delinquir y las definiciones favorables a la delincuencia. El segundo elemento lo constituye el proceso mediante el que se aprende a delinquir. ¿Ok? Tenemos que mientras parte de la siguiente definición, donde dice que la criminología no es algo que alguien hace, sino más bien algo que sucede en el curso de la interacción entre varias partes, como lo es, y no incluyendo a todos los que hacen las normas, los intérpretes, los que la ejecutan, los infractores y aún los cómplices más o menos inocentes. Consecutivamente se hace una organización más precisa, como lo de la personalidad criminal, a la cual se divide en la capacidad criminal y la adaptación criminal. En la capacidad criminal tenemos que se subdivide en el egocentrismo y la labilidad, o la capacidad de manejar las emociones para obtener un beneficio que por lo regular es el de burlar a los criminólogos para salirse con la suya. Además, entra la nocividad, que se subdivide en la agresividad y la indiferencia afectiva. En la sección de adaptabilidad social se subdivide en la idoneidad y social y la expansión de la capacidad criminal. La personalidad criminal tuvo diversos conceptos a lo largo del tiempo, formando las características de la conducta, de cómo funciona y cómo permite predecir lo que una persona hará en determinada circunstancia, para torpe en el funcionamiento orgánico del individuo, compuesto por carácter, inteligencia, impulsos, actitudes e intereses, y lo que es también para Rafael Garófalo, quien lleva el término de personalidad a la criminología y la estructura esta personalidad criminal cuanto a la sensibilidad y a la adaptación. La proposición de Jean Pinatel, él dice que la razón de la criminalidad es un conocimiento total para poder realizar el método y tomar las medidas que preventivamente a la delincuencia, que esta etiología se considera a través del estudio en examen y tratamiento de la personalidad del delincuente. Esta es un concepto operacional y es un instrumento clínico que consiste en conocer el grado de peligrosidad y evaluar los efectos del tratamiento. La personalidad es inseparable, no solamente del organismo, sino también de la sociedad. Por ello, la importancia del estudio de esta para la criminología. Los mecanismos de la personalidad criminal están integrados, según Pinatel, por el egocentrismo, la labilidad, la agresividad, la indiferencia afectiva. Tenemos en tercer lugar que estados peligrosos, predisposiciones agresivas. Se dice que en un concepto en sí, el propio de la psiquiatría, sus comienzos en el siglo XIX,
desde 1878 de Rafael Legarófalo, inició a usar dicho concepto en relación al delincuente. En 1974, Pinatel, él hablaba primero de la temibilidad, hoy denominada capacidad criminal, a la cual precisó como la perversidad constante y activa del delincuente o la cantidad del mal que puede temerse del mismo, es decir, la tensión interna delictiva. La potencia delincuencial de un sujeto, lo que es capaz de dar que si su personalidad concreta en el campo delictivo, concepto de posterior se complementa con lo de adaptabilidad social y componentes del estado de peligrosidad. ¿Okay? La capacidad criminal o potencial delictivo individual, que depende de la personalidad del sujeto, aplicación de la violencia, es un fenómeno arcaico. Una multitud de pensadores, incluso los historiadores de la civilización, se ha preocupado por el análisis de los factores que concurren para fomentarla, condenando los estragos que derivan de su incontrolada incidencia, tanto en el nivel individual como en el de la vida institucional. Tenemos que la violencia es un sustrato psicológico. La violencia es un fenómeno que es antiguo y múltiple y tenemos que la violencia es un fenómeno antiguo y de múltiples pensadores que se han preocupado por el análisis de los factores que concurren para fomentarla, condenando los trastornos que derivan de su incontrolada incidencia, tanto en el nivel individual como en la vida institucional. La complejidad del fenómeno y la heterogeneidad de sus manifestaciones requieren la utilización de recursos conceptuales que permitan organizar y delimitar el amplio de delito. ¿Okay? Es por ello que la sociedad, el Estado, el contrato social, la violencia, el derecho y el delito están en un concepto legal. La criminología clínica. Tenemos que la importancia para el criminólogo o el psicólogo es la descomposición y reconstrucción de la personalidad de los delincuentes, las ideas o corrientes de la criminología especializada en el estudio humano. Surgen de esta criminología la clínica, abarca todas estas áreas: la criminología de la anormalidad, la criminología del desarrollo, la criminología de la personalidad, la criminología psicoanalítica, la criminología conductual. Con la criminología clínica se considera que el delito es una conducta patológica y anormal, que daña y destruye. Es la conducta de un individuo enfermo social que a través de la pena debe ser curado y rehabilitado socialmente. La criminología clínica es la ciencia que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de los antisociales. Esta criminología intenta dar una explicación exhaustiva que a cada caso, considerando al ser humano como un biólogo, psicólogo social e individual. La criminología clínica es el diagnóstico y el tratamiento de los problemas interiores y conductuales, como los trastornos mentales, la antisocialidad, el alcoholismo, los problemas familiares, entre otros. También estudia los factores que llevaron al sujeto
a cometer una conducta antisocial, no se estudia la generalidad, sino cada caso en particular. Se dice que el criminólogo clínico tiene como labor observar, diagnosticar y pronosticar al paciente. En la observación se usa para concentrarnos en el sujeto de estudio. El diagnóstico criminológico se utiliza para establecer el grado de peligrosidad de un individuo, y el pronóstico criminológico se trata de predecir la peligrosidad futura conducta del sujeto, la peligrosidad en el concepto clave de la escuela clínica, que se basa en el supuesto de que causa lleva a la persona al delito, y se puede determinar algo muy interesante, que es si los va a seguir cometiendo y en qué medida. Este concepto tiene dos aspectos, como lo es la capacidad, que se refiere a la cantidad de delitos que puede cometer el antisocial. Tenemos en segundo lugar que la adaptabilidad es la capacidad de adaptación al medio en que vive. En resumen, para Roberto Vergali, dice que la criminología clínica es la tentativa práctica de hacer medicina psicológica. Tenemos con las nociones, las corrientes y las teorías de Kepler. La sanción de los delitos hasta el siglo XVIII se caracterizaba por su crueldad. Era la época de luces, donde se adaptaba la realidad social y política. En la Ilustración, Newton, Kepler, Copérnico dice que los fenómenos naturales se explican sobre la base de la razón y bajo las leyes de la casualidad, separándose de los dogmas religiosos. Influye en la separación del Estado y la Iglesia Católica. En esta época surgen las garantías procesales penales y el principio de la legalidad penal. Las características de la teoría de Kepler tenemos que es el modelo psicodinámico, que implica un fuerte determinismo psicológico que concede una importancia significativa al instinto sexual, que insiste en una división topográfica del psiquismo de tres partes, como es el consciente, el preconsciente, el inconsciente. El uso del método introspectivo y el crimen aparece como respuesta simbólica. El psicoanálisis de Simón Freud, que dice que es el fundamento del crimen, es tratado como si se relacionara con una enfermedad mental, lo que convierte al delito como la expresión de los conflictos psíquicos internos. En las etapas del psicoanálisis son el ello, que se rige por el principio del placer. El hombre al nacer es egoísta y es antisocial. El yo, que es una parte de ello modificada por el contacto con la realidad. Y el superyo, que se produce durante la represión del complejo Edipo, asumiendo la figura paterna, que en esta etapa aprendemos los valores morales. En conclusión, en este tema se estudia todo lo que de las actitudes y la característica que tiene un sujeto para poder ser estudiado su grado de criminalidad, y que lo refleja en este tipo de teoría que les he hablado en esta exposición. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, tengan todos muy buenas tardes y hasta luego.